Hola, soy Adira Vargas, estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, carrera Ingeniería Industrial. Le voy a exponer sobre la historia de los metales. A continuación, la prehistoria se divide en dos grandes edades, la edad de piedra y la edad de metal. La edad de piedra. La tecnología nació a los golpes cuando un hombre prehistórico golpeaba dos piedras entre sí y se quebraron en dos partes. Pronto nuestro antecesor descubrió que sus bordes eran filosos y le permitían cortar ramas, alimentos, cazar, defenderse de animales y de otros hombres. A partir de su hallazgo y con el paso del tiempo, fueron creando diferentes tipos de herramientas que facilitaban sus tareas. Luego de los avances obtenidos con la tecnología de la piedra. Otro suceso fundamental en la evolución. Estamos hablando del descubrimiento del fuego, con el cual se accedió a alimentos cocidos, al confort del refugio, la construcción de adornos, pero sobre todo la luz que emanaba del fuego se pudo acceder a cavernas o a cuevas y así dar inicio a la industria minera, que permitió obtener nuevos materiales y materias primas y así continuar con la evolución. También se sumó la alfarería, con el cual fabricaron recipientes para reservar alimentos, techos para sus viviendas, etc. Los hornos de alfarero fueron la base de los futuros hornos de metales y con ellos también la metalurgia. Edad de los metales. ¿Cómo fue el paso de la edad de la piedra a edad del cobre? El hombre descubrió también que si las brasas de carbón que habían obtenido estaban expuestas a una corriente de aire, ésta aumentaba su brillo y el calor que generaba, y así podían elevar la temperatura en los hornos de alfarería. Si las piedras de colores que utilizaban para hacer adornos tenían partículas de mineral de cobre, al ponerla en contacto con el carbón encendido, éstas se derretían y al apagar el horno se encontraban con glóbulos metálicos rojizos. Habían descubierto un nuevo metal, cobre metálico. ¿Cómo trabajaban el cobre? Lo deformaban golpeando con piedras y se reunían muchos glóbulos rojizos. Podían fabricar diferentes piezas como cabezas de hachas, puntas de flechas o cuerpo de espada, que a pesar de ser más resistentes, eran menos filosas. Además, se le podía dar forma imposible de lograr en la piedra. Edad de bronce. En el Valle del Indio, los pobladores mejoraron las características del cobre, agregando estaños, creando así una aleación. El bronce desplazó al cobre debido a las aleaciones son más fuertes que los metales puros y funden al menos a menor temperatura. Se empezó a utilizar para fabricar armas, cascos y armaduras, pero no se usaban para carruajes o puentes, ya que el mineral de cobre era escaso. Por esa razón se usaba la piedra. Edad del hierro. ¿Por qué el hombre tardó 2000 años en ingresar a la edad del hierro? El retraso para entrar a la edad del hierro se dio porque los hornos con los que contaban no alcanzaban la temperatura suficiente para fundir el hierro, ya que se funde a 1535 centígrados, hasta este momento inalcanzable. El hierro fundido no se conoció en Europa hasta el siglo XIV después de Cristo, gracias a nuevos hornos con una inyección de aire superior. En los antiguos hornos de cerámica utilizados para la tecnología de bronce debido a la baja temperatura, el hierro no formaba pequeñas bolsas de mineral derretido, sino que se formaba una esponja con poros llenos de escorillas que los antiguos hombres lo veían como un desecho inútil. Descubrieron el hierro entre el año 1000 a.C. y 1500 a.C. Se percataron de que si golpeaban esa esponja, la escorilla saldría de ella y sobraría el metal puro en una sola pieza, compacto y sólido, y que era mucho más duro que el bronce. Golpeando en caliente se podía soldar pedazos entre sí y fabricar piezas mayores. Se le podía dar forma y crear espadas, escudos y hasta ruedas. El vidrio. El vidrio le debe su origen a los fenicios, pero principalmente al hierro, cuando en el año
3000 a.C., en Oriente se comenzaron a fabricar los primeros artículos de vidrio. Egipto era el principal proveedor de vidrio en la corte real entre el siglo IV a.C. y 1 a.C. Fue entonces cuando los fenicios comenzaron a utilizar la técnica del vidrio soplado y el vidrio pasó a formar parte del uso cotidiano. En esto fue la clave del uso del hierro, ya que si el tubo del cobre entraba en contacto con el vidrio fundido, se hacía imposible manipular el tubo para soplar debido a la alta conductividad térmica. Al contrario, el hierro con alto punto de fusión y baja conductividad de calor lo hacían perfecto para la tarea. De esta forma se pudieron fabricar copas, botellas y otros artículos de uso doméstico, y el vidrio se convirtió en un producto accesible a la mayoría de la población. El titanio. El titanio fue descubierto en 1791, pero pudieron producirlo a través del método químico en 1945. Es tan duro como el acero, pero más liviano, y es altamente resistente a la corrosión. Las ventajas del titanio permitieron al hombre llegar a la luna debido al bajo peso y a la alta resistencia mecánica. No es tóxico en el cuerpo humano. Sobre el titanio oxidado puede crecer tejidos óseos. Esta curiosidad permitió la nueva tecnología de los implantes. El titanio como un mineral ocupa el 9º lugar en los elementos más abundantes en la corteza terrestre y el cuarto metal también más abundante. La porcelana. La porcelana es un material cerámico producido de forma artesanal e industrial y tradicionalmente blanco, compacto, frágil, duro y translúcido, resonable, de baja elasticidad y altamente resistente al ataque químico y al choque térmico. Utilizado para fabricar diversos componentes de las vasijas y para los jarrones, lámparas, esculturas y elementos ornamentos y decorativos. El silicio. El silicio es un estado más puro, es un semiconductor porque tiene propiedades elásticas de un conductor como el cobre y le da a un aislador como la porcelana. Sobre un oblea, el silicio hoy es posible soldar muchísimos transmisores que forman circuitos integrados, que son las bases de funcionamiento de las computadoras actuales. California, sede de numerosas empresas electrónicas, conocida mundialmente como Silicon Valley o Valles del Silicio. El plástico. En 1912 ya se conocía la goma y el celuloide. Durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron grandes esfuerzos para desarrollar polímeros plásticos. Uno de los objetos era la obtención de caucho sintético para reemplazar el caucho natural. En 1956, la humanidad ya se había familiarizado con los polímeros plásticos en diferentes formas y le había dado uso cotidiano. El primer plástico sintético fue de baquelita. 30 años después se produjo una fibra sintética en vez de la seda, llamado nylon. Luego de eso se produjeron diferentes plásticos con diferentes propiedades y usos. Con todos estos materiales se pudo ir evolucionando con el paso del tiempo y llegar a grandes inventos como fueron la radio, las computadoras, teléfonos, los transmisores, las motocicletas, entre otros. Muchas gracias.